Apple ha lanzado la séptima beta de iOS 27 y en este video te estaré contando todo lo que se ha encontrado hasta ahora, como también más noticias del mundo de Apple. Así que comencemos. Comencemos hablando del peso de esta versión y por lo menos en mi iPhone Air ocupó 1.24 GB, así que es bastante pequeña porque como te puedes imaginar ya estamos en la recta final de iOS 27 y entonces cuando vamos al número de versión puedes fijarte, vamos aquí otra vez a la parte general y vamos a la parte de información y aquí vas a ver cuando toco el botoncito que estamos en la letra A. Así que técnicamente ya estamos en esta parte final de lo que estamos viendo en el lanzamiento de iOS 27. Estamos ya en esta recta final porque debes de recordar que nos estamos moviendo hacia el principio del abecedario. Empezamos yo creo que con la K o con la... no me acuerdo qué letra fue la que empezamos en junio. Y ya estamos en la letra A, así que ya estamos prácticamente en la recta final de lo que será el lanzamiento de iOS 27. En cuestión de cambios en esta versión, como te puedes imaginar, pues ya no estaremos viendo tantos cambios en cuestión de nuevas funciones y cambios visuales, pero creo que Apple sigue trabajando en integrar y mejorar el sistema del nuevo Siri y yo creo que lo noto en cuestión de la rapidez, ya que hice algunas pruebas y te estaré mostrando aquí para que puedas ver que mi opinión está mucho más rápido que anteriormente. Who won in the Inter Miami game this weekend? Did Messi make a goal? Puedes ver que en esa pregunta de seguimiento realmente fue bastante rápido como que hemos visto anteriormente, así que hice una pregunta, la contestó bastante rápido, hice una pregunta de seguimiento y también lo hizo bastante rápido, así que en mi opinión este nuevo Siri ha mejorado bastante o es mucho más rápido ahora en esta séptima beta. Otro cambio que algunas personas están reportando ver en esta séptima beta es el regreso de la función de dictado avanzado, que es una función exclusiva de los equipos más avanzados con iOS 27 y con más RAM para que puedan procesar este sistema de dictado. Yo por lo menos no lo tengo y puedes ver que creo que es porque está todavía optimizando este sistema de búsqueda, pero se supone que lo encuentres aquí en la parte de general y vas a la sección de teclado y se supone que aquí en esta área, en la parte de dictado, te aparezca esta información del sistema más avanzado del dictado, que es mucho mejor a la hora de detectar lo que estás diciendo, mientras entonces lo tienes activado en tu teclado. Yo te estaré reportando quizás el viernes cuando haga otro resumen de video de cuestión de las cosas que se han encontrado en esta séptima beta, a ver si entonces finalmente se me activa en mi iPhone Air, pero como puedes ver al momento de hacer este video no está activado este sistema avanzado, pero déjame saber acá abajo en la sección de comentarios si en tu dispositivo te aparece o no. En cuestión de problemas con esta séptima beta, obviamente todavía es muy temprano para ver si hay algún problema más grave, pero todavía está presente el problema de la animación que te conté anteriormente. Una vez más es un poquito como difícil de ver, pero puedes ver que como en las esquinas laterales del icono cuando tienes aquí el sistema de cristal líquido y los botones transparentes, puedes ver que se pone como una línea alrededor del icono que cuando entonces regreso no aparece ahí. Quizás le daré un poquito más de zoom y acercamiento para que entonces también colocarlo en cámara lenta para que puedas ver un poquito más cómo es que se ve. Realmente una vez más no es algo tan grave, pero sin duda alguna es bastante extraño que aún en esta séptima beta Apple no haya resuelto este problema. Otro error que también me di cuenta, pero no sé si es porque tengo el sistema de ahorro de batería activado o algo del iPhone Air o algo que se sobrecalienta el dispositivo, pero realmente cuando activo el modo de ahorro de batería las animaciones son bastante malas. Puedes ver que realmente no está muy bueno aquí. Vamos aquí a la parte de Apple Music y realmente va bastante lento. Aquí no está tan bien, no, se ve bastante bien aquí cuando lo he hecho anteriormente fuera de aquí de estar grabando, pero realmente las animaciones se vuelven bastante lentas y bajan los FPS bastante drásticamente, a pesar de esto ser un iPhone Air con un procesador bastante rápido, etcétera. Es cierto que este teléfono se sobrecalienta bastante rápido, pero sin duda alguna me he dado cuenta que las animaciones pueden ser bastante malas cuando tengo aquí el sistema de activado de ahorro de batería. Además de lanzar la séptima beta de iOS 27, Apple también lanzó la segunda versión RC, la versión candidata de macOS 26.7 y como era de esperarse, pues Apple removió todas las referencias a los dispositivos que la misma compañía filtró, como también el video de estos AirPods con cámara, así que no debe sorprender que Apple haya removido eso y pues entonces pues prácticamente nos da un poquito de razón de que en efecto esto no se suponía que lo viéramos, pero ya lo vimos, así que ya puedes imaginarte de que en efecto esta es mi opinión, pues sí es real y estaremos viendo en el futuro. Dejemos un lado a iOS 27, hablemos ahora de algunas noticias que pasaron durante el fin de semana y es que en el momento que nos encontramos ya estamos bastante cerca para el próximo evento de Apple, donde se espera que la compañía anuncie los nuevos iPhone 18 Pro, el iPhone plegable y mucho más. Y si nos dejamos llevar por la historia, puedes ver que en algún momento
evento esta semana se supone que veamos algún anuncio de parte de Apple, obviamente dejándonos saber cuándo es que será este próximo evento. Puedes ver que en los pasados dos eventos de Apple, el del 2025 y el 2024, Apple hizo un anuncio el 26 de agosto, así que no te debes de sorprender que en algún momento, quizás este miércoles, Apple esté enviando esa invitación, esté dándonos más detalles de cuando estaremos viendo sus próximos dispositivos, y entonces obviamente pues eso también nos da un poco más de información de cuando estaremos viendo el lanzamiento final de iOS 27. Debemos de recordar que luego del evento de Apple, usualmente una semana después es que vemos el lanzamiento de iOS 27, y el viernes después de esa fecha es que vemos el lanzamiento de los próximos dispositivos de Apple, así que sigue pendiente aquí para poder mantenerte al tanto de cuando estaremos viendo el lanzamiento de esta versión de forma oficial para todas las personas. En cuestión de los próximos dispositivos que Apple estará presentando esta semana, en la columna del reconocido filtrador Mark Gurman, habló sobre algunas personas que ya han probado y tocado el teléfono plegable de Apple, y ellos alabaron bastante las funciones de obviamente cómo que se siente en la mano, el aspecto de la durabilidad, cómo se siente la pantalla, cómo prácticamente pues se siente bastante seguro en la mano a la hora de utilizarlo. También alabaron la parte de cómo se siente utilizar pues aplicaciones casi como de un iPad en un teléfono, obviamente utilizando este tamaño de pantalla mucho más grande. Pero muchas personas se quejaron de la parte de la cámara, porque obviamente pues si has visto filtraciones pues sabes que este dispositivo se supone que tendrá solamente dos cámaras, así como el Galaxy Fold 8 que la compañía lanzó este año. Se espera que tenga una cámara regular de 48 megapíxeles y entonces una cámara ancha también de 48 megapíxeles, así como tendrá un lente de telefoto para poder acercarte bastante, simplemente una cámara regular que vas a poder acercarte dos veces, así como puedes hacerlo en el iPhone Air. Así que esa ha sido como la queja de este iPhone plegable. En mi caso pues yo considero que realmente sí lo estaré comprando, porque en mi día a día pues no necesito una cámara telefoto para tomar fotos de lejos, aunque sin duda alguna me estaré quedando quizás con mi iPhone 17 Pro, o me compro un iPhone 18 Pro cuando quiera viajar, perdón. Obviamente yo sé que no muchas personas pueden hacer eso, así que yo sé que puede ser un poco complicado recomendar este iPhone Ultra o como sé que se llame, porque será bastante costoso y no tendrá esta cámara telefoto. Ya veremos qué estará pasando, pero sin duda alguna yo estaré bien pendiente de este próximo teléfono de Apple. Lo otro que este reconocido filtrador reportó en su columna de este fin de semana es sobre los planes de Apple de cómo cambiar las tiendas y cómo reorganizar los elementos en cuestión de prepararse para los próximos dispositivos del hogar que la compañía estará lanzando muy pronto. Y obviamente pues además de un Apple TV que se ha estado filtrando, como te conté el pasado viernes, como también mejoras en la HomePod, también AirPods, etcétera, parece que Apple también estará trabajando obviamente en el lanzamiento de este dispositivo para el hogar con una pantalla inteligente, y pues entonces tener que hacer bastante espacio en las tiendas para poder darle como un lugar bastante importante a este dispositivo nuevo que busca pues obviamente pues cambiar cómo es que funciona Apple y cómo se integra directamente en el hogar. Obviamente todavía falta bastante tiempo para eso, los rumores nos dicen que estaremos viéndolo quizás el año que viene, así que todavía falta sin duda alguna bastante tiempo, pero Apple se va preparando y va pensando qué tiene que hacer para poder entonces cambiar cómo es que funciona su tienda y darle un espacio importante a este nuevo dispositivo. Para terminar, hablemos ahora sobre el lanzamiento de esta versión de iOS 27 de forma oficial, y aquí puedes ver el calendario de cuándo es que Apple ha estado lanzando las versiones, y te puedes fijar que, como quien dice, Apple está un poco atrasada, porque la semana pasada se supone, si nos dejamos llevar por este calendario, que Apple se suponía que lanzara la séptima beta, pero como puedes ver en el número de versión ya estamos en la letra A, así que realmente pues Apple está con un poquito como que ya lista para el lanzamiento de iOS 27. Se supone que veamos quizás otra próxima beta el 2 de septiembre, sería la 8 en este caso, y entonces ya para el 9 de septiembre, más o menos para esa fecha, estaremos viendo la versión RC, es decir, la versión final, que entonces estará llegando a todas las personas prácticamente como 4 o 5 días después, depende de, obviamente, si Apple lanza otra versión RC, todo puede pasar en este mundo, así que de forma general esto es lo que estará pasando durante las próximas semanas, así que sigue pendiente que el canal para no te pierdas los videos que estaré haciendo sobre estas versiones beta y la versión final una vez llegue. Y bueno, con ese último detalle te he contado todo lo que se ha encontrado hasta ahora en esta séptima beta de iOS 27, seguramente se estarán encontrando otros detalles y secretos, obviamente quizás no estaremos viendo tantas cosas como vimos en la pasada, pero una vez más, simplemente pueden pasar sus sorpresas en cualquier momento, así que sigue pendiente al canal y suscríbete para no te pierdas ese próximo video que estaré publicando este viernes con un resumen completo de todo lo que pase esta semana en el mundo de Apple. Déjame saber cómo te fue en la sexta beta y cómo te ha ido en esta séptima de iOS 27, déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios. Gracias por ver este video, si te gustó dale like, eso nos ayuda un montón, nos estaremos viendo en el próximo video, hasta luego.